Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todos nuevamente. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema que llevo realizando como mi proyecto de grado. En realidad les voy a hacer como una especie de recorrido, una revisión sobre el tema de cannabis e investigación en cáncer de mama, que es lo que he venido desarrollando para mi pregrado en biología. Entonces, me permiten acá, voy a compartir la pantalla. Mm, A ver. ¿Me confirman? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto, ahí se ve. Listo, correcto. Entonces, como les venía diciendo, les voy a hablar sobre el cannabis e investigación en cáncer de mama. Mi nombre es Juan Sebastián Mora Aguilar. En este momento ya me encuentro en proceso de graduarme como biólogo. El viernes pasado sustentamos nuestro proyecto de investigación con mi compañera Natalia Vargas, quien me ha acompañado en la realización de este proyecto. Y pues prontamente ya podré nombrar, además de mi nombre, también decir que soy biólogo. Además de eso, también me encuentro desarrollando otro proyecto de investigación en el impacto ambiental del cultivo de cannabis medicinal, para dilucidar principalmente la cantidad de dióxido de carbono que se emite en un cultivo experimental. Pero por ahora les hablaré sobre el cáncer de mama y en particular el cáncer, que es una enfermedad que, como bien se sabe, les nombraré acá, es una enfermedad que se produce en las células y está caracterizada por una alta tasa de división celular, una baja tasa de muerte por apoptosis, que es la muerte natural celular, y hay componentes inflamatorios, componentes genéticos y metabólicos alterados que hacen que suceda como tal la aparición del cáncer. De hecho, se llama al cáncer no tanto como una enfermedad, sino como características que suceden en el tiempo. Y principalmente se habla de características que hacen que funcione una célula tumoral, en lo cual se puede nombrar, por ejemplo, el desregulamiento genético de las células, que es decir, hay una predisposición en el ADN para que aparezca alguna característica que lleve a una célula sana a volverse un tumor o volverse cancerígena, así como evitar la destrucción por parte del sistema inmune, porque hay diferentes mecanismos por los cuales una célula cancerígena o un tumor puede evitar el sistema inmune propio de un cuerpo para, digamos, hacer lo que dicen en las empresas, un inside job, estar dentro y hacer el mal dentro. Asimismo, hay inestabilidad genómica, como les dije. Pueden haber, además, mutaciones dentro del proceso normal, como lo que sucede con los rayos ultravioleta en un melanoma. Cuando la luz ultravioleta llega a las hebras de ADN, puede generar rupturas o cambios en los nucleótidos que hacen la conformación del ADN. Entonces, bueno, diferentes características como pueden ver en este momento. Asimismo, hay sellos emergentes que son características asociadas a la patogénesis, al comportamiento de la enfermedad como tal. Entre ellos está, por ejemplo, la angiogénesis, que es producir los vasos sanguíneos para alimentarse, y asimismo la metástasis, que es ya divulgar, bueno, no divulgar, sino transportarse a través de otros órganos de los vasos sanguíneos y llegar a otros órganos, atacar todo el cuerpo, ya que normalmente todo empieza en un solo órgano, a no ser que hablemos de leucemia, pero bueno. El cáncer es considerada la segunda causa de muerte en el mundo y en Colombia se le lista como la quinta causa con más muertes en mujeres. El 12% de quienes desarrollan el cáncer de seno en algún momento se presenta en algún momento de sus vidas, perdón, y estos también se les conoce como neoplasias. Entonces, vamos viendo que en el país hay una necesidad por buscar un tratamiento terapéutico frente a esta patología que no conlleve a una próxima, o como se le dice, un efecto recidivante, que es que vuelva a aparecer el cáncer luego de ser tratado. Y cuando hablamos de tipos de cáncer, hay tres principales, cáncer de mama, quiero decir, que son lo que se denominan los marcadores del pronóstico para saber, de acuerdo al tipo de cáncer que está apareciendo en la persona, qué pronóstico se le puede dar, qué tratamiento se le puede dar, qué camino tomar de acuerdo a lo que se haya identificado. Entonces, por ejemplo, hay cánceres de mama que presentan receptores de estrógeno y progesterona, que son
elementos bioquímicos encargados de frenar la proliferación celular, y cuando estos receptores están expresados, estos pueden ser blancos de tratamiento para frenar la proliferación. Sino también hay expresiones génicas como la expresión del HER2 positivo, que conllevará una modificación en el ADN para que el cáncer se empiece a generar, se empiece a proliferar, le dé las señales para que empiece a generarse como tal. Entonces ya no hablamos de un ataque a nivel proteico, sino ataque a nivel genómico. Entonces es tratar el ADN de la célula, no tratar lo que está exterior a la célula. Ya tenemos que entrar dentro de la célula para tratarlo. Asimismo están los cánceres de pronóstico triple negativo, que son los que se presentan como más agresivos en cuanto a la migración, proliferación y características de invasión, ya que no presentan los receptores y tienen mecanismos para evitar que sean atacados génicamente, los cuales son los más complicados de tratar y se presentan como el blanco terapéutico de la quimioterapia clásica. Entonces, vamos viendo que frente a un tratamiento quimioterapéutico, en particular, a partir de, en contrario a los diferentes tratamientos que tengo acá listados, como son, por ejemplo, la cirugía, que normalmente con una cirugía ya es suficiente para eliminar el cáncer. Normalmente tiene que hacerse un tratamiento multimodal, una serie de eventos para que se pueda tratar el cáncer finalmente. Pero cuando hablamos entonces del uso de quimioterapia, hay efectos secundarios negativos para los pacientes, entre ellos náuseas, vómitos, pérdida de cabello, problemas hepáticos. Todo esto termina afectando la maquinaria de replicación celular, que no solo afecta al cáncer, también afecta pues, a órganos que se replican rápidamente, que tienen células que se replican rápidamente, como las del cabello y el hígado. Ahorita me adelante esta diapositiva. Entonces, frente a la aparición más bien, frente al tratamiento con quimioterapia, uno de los efectos negativos que se pueden dar es la aparición de resistencia. Frente al tratamiento del cáncer, cuando se usa quimioterapia, normalmente dependiendo del abordaje que se haya hecho, de acuerdo al tipo de tumor que hay, estos pueden volverse resistentes al medicamento que se use. Con el tiempo se acostumbran a la molécula, saben identificarla, tienen mecanismos diferenciales para poder sobrevivir ante ataques de estos fármacos. Entonces aparecen las terapias alternativas, las terapias CAM, que son percibidas como inofensivas para los pacientes y han mostrado también beneficios en el uso de quimioterapia, por ejemplo. Entre ellos se incluye el uso de plantas medicinales, en el cual está listado el uso de cannabis, ya que pues, el cannabis tiene efectos terapéuticos a partir de las moléculas que producen los cannabinoides que conocemos, además de los terpenos y flavonoides, también como conoceremos el efecto séquito, en el que se unen todas las moléculas. No solo inicialmente los cannabinoides actúan entre ellos, sino también estas otras moléculas tienen efectos, bien sea para mejorar un efecto positivo o paliar un efecto negativo. Y se ha visto que el THC y el CBD, cuando se evalúan en diferentes condiciones de tratamiento, no afectan a otros órganos negativamente, sino solo afectan a los tumores, en este caso. Entonces, vamos a ver que para evitar que sucedan efectos negativos con aplicaciones de las moléculas aisladas, como son, por ejemplo, la somnolencia asociada al THC o algún tipo de desorientación o confusión que provoque el CBD va a evitar estos efectos negativos que se usen con moléculas aisladas. Esto se quedó. Bueno, y sabemos que la planta produce más de 100 compuestos cannabinoides diferentes. Yo solo les he hablado de THC y CBD. Están, por ejemplo, el cannabigerol, el CBG, están, por ejemplo, el CBN, entre otros cannabinoides que se han ido descubriendo con el pasar del tiempo y que parecen ser que lo producen en menos proporción la planta, pero no significa que no tengan un efecto importante, que al aislarlos puede que sirvan para tener beneficios, incluso puede que sean más efectivos que dosis altas de, digamos, CBD o THC o de los dos en un ratio combinado. Entonces, vamos a ver que estos efectos secundarios generados por la quimioterapia pueden ser aliados con el uso de extractos de cannabis.
ya que los extractos de cannabis en sus diferentes concentraciones de cannabinoides han mostrado diferentes efectos en los modelos de herida celular y modelos in vivo, más que todo. Es decir, modelos in vivo son modelos que se toman modelos animales, en lo cual es información importante, por ejemplo, para los veterinarios, como lo estaba explicando anteriormente Santiago. Los modelos in vivo son los modelos iniciales para poder tomar una decisión frente a los humanos. Es decir, que un modelo in vivo es un modelo veterinario y por lo tanto, con un modelo veterinario podemos acercarnos más a un modelo clínico humano que lo pueda o bien corroborar o que lo pueda justificar. Entonces, bueno, acá vemos algunos de los efectos positivos que tiene el uso de los extractos de cannabis tratando el cáncer. Como decía anteriormente, por ejemplo, Santiago, aumento del apetito. Entonces, bueno, en España, en la Universidad Complutense de Madrid, está el equipo, un gran equipo, de hecho son muy reconocidos, hay un equipo interdisciplinar de trabajo en cáncer en general, que nace a partir de las investigaciones de Guillermo Velasco, que trata cánceres en general, de la mano con el doctor Manuel Guzmán, de la mano con la doctora Cristina Sánchez. Entonces, cada uno se va especializando en un tipo de cáncer. Van viendo, por ejemplo, el doctor Manuel Guzmán se especializa en cáncer de cerebro y va viendo efectos positivos con perfusiones de cannabinoides dentro del cerebro, cerca de las zonas donde está el tumor y evidenciando disminución de los tumores. Y está el equipo de la doctora Cristina Sánchez, que son como este modelo que nosotros seguimos, este trabajo modelo de ellos, que el equipo de la doctora Cristina Sánchez entonces trabaja con diferentes modelos de línea celular y modelos in vivo de cáncer de mama. Se han dado cuenta, por ejemplo, como vemos en esta gráfica, que usando una concentración de 5 micromolar de THC, han visto que diferentes células cancerígenas demuestran una disminución en su proliferación, en su viabilidad. Digamos, desde MSF7 hacia la derecha, son diferentes células de cáncer de mama. Son nombradas diferentes porque son diferentes tipos de tumor, como los nombré anteriormente. Y la primera son células del epitelio mamario, células de mama sanas, es decir, es un cultivo de células normales de mama y muestran un 100% de viabilidad, es decir, no las está afectando en su vida, no las está enviando a la apoptosis natural, como lo expliqué anteriormente, mientras que las células cancerígenas sí las está enviando a apoptosis durante 72 horas de este experimento. Entonces vamos viendo que efectivamente los efectos positivos de los cannabinoides en el cáncer pueden estar asociados cuando hay un tumor, en el sentido de que van a afectar la formación completa. Entonces, dependiendo del estadio, entonces pongamos en contexto, una persona con cáncer de mama llega al doctor y le empiezan a hacer los análisis. Entonces, de acuerdo al pronóstico del paciente, de acuerdo a qué tan avanzado haya estado el tumor, el cannabinoide o los cannabinoides van a tener un efecto particular de acuerdo a ese estado. Entonces, como la imagen allá en la parte superior derecha, imaginemos que hay un tumor ya formado, ya tiene vasos sanguíneos, se está alimentando, ya hay vasos sanguíneos alrededor de él, lo que pueda permitir la metástasis de microtumores. Entonces, cuando llega los cannabinoides, pueden afectar la angiogénesis, que es la formación de estos vasos sanguíneos, ya que pueden aumentar la cantidad de proteínas que se encargan, por ejemplo, de la creación y el control de esos vasos sanguíneos. Asimismo, hay momentos en los que se pueden generar señales de alarma, un sensor de hipoxia, que significa que ya hay menos oxígeno en un lugar. Entonces, cuando ese sensor se vea disminuido y se inactive, esto puede mandar a la muerte celular. Asimismo, van a evitar la producción de proteínas que permitan no solo la producción del vaso sanguíneo desde el vaso sanguíneo, sino desde el tumor, porque es que las proteínas al final, los diferentes tipos de proteínas pueden tener diferentes funciones. Entonces, en este caso serían como los trabajadores, son proteínas trabajadoras. De acuerdo a la necesidad del tumor, va a generar proteínas para que llegue y diga, mira, esta señal es para que ustedes me generen el vaso sanguíneo, estas son señales para que ustedes me puedan generar, por ejemplo, algo muy particular,
el control de los endocannabinoides, tema que no he llegado todavía, ya que pues principalmente los fitocannabinoides de la planta funcionan en el cuerpo debido a la presencia del sistema endocannabinoide, como ya se ha explicado anteriormente, incluso como lo nombró el doctor Santiago, que es un sistema de sistemas, es el sistema regulador. Inicialmente se conocen dos receptores, que son el receptor 1 y 2, pero también se habla de otros receptores. Y estos son los receptores, digamos, los canónicos o los receptores tradicionales. Hay receptores asociados, como nombraré más tarde, como por ejemplo los receptores vaniloides que están asociados al dolor. Y por eso los cannabinoides tienen un efecto que puede aliviar el dolor. Entonces también, como vemos en cáncer, todos estos efectos pueden llegar a impedir la angiogénesis, a impedir esa producción de vasos sanguíneos para que no se alimente. Y entonces, para cuando ya no se genere esos vasos sanguíneos, y entonces ya esté el tumor, digamos, aislado o esté solo, pueden haber diferentes ya funciones de tratamiento o diferentes aproximaciones al tratamiento del cáncer de mama, ya que los receptores cannabinoides se han visto sobreexpresados cuando hay un evento particular en cualquier parte del cuerpo y en particular de cáncer. En cáncer de mama se ha visto que los receptores CB2 son los que más se presentan. Además, estamos viendo que hay una gran producción de enzimas degradadoras de endocannabinoides. ¿Por qué? Porque como lo dijo el doctor Santiago anteriormente, los endocannabinoides se usan como señales de proliferación celular, sirven para aumentar la cantidad de células. Por ejemplo, se habla a veces que cuando uno usa cremas de cannabis en una cicatriz, luego de que ésta ya haya empezado obviamente a cerrar la herida y solo queda un espacio de recuperación, este puede generar tanto una recuperación más rápida de la célula como tal de la piel, no generando como tal una cicatriz, sino tratando de recuperar el tejido sano e inicial que había. Sin embargo, pues obviamente esto es una cuestión muy complicada que necesitaría más investigación para que uno pueda llegar a decir, efectivamente, de una herida no me quedó una cicatriz y no he recuperado totalmente mi piel. Bueno, regresando entonces al tema de los endocannabinoides en el cáncer. Cuando se aumentan las proteínas degradadoras de endocannabinoides, el cáncer puede controlar la entrada de estos, pero cuando llegan fitocannabinoides, estas enzimas degradadoras no actúan sobre las moléculas de la planta. Por eso son tan efectivos en el tratamiento del cáncer. Hay abordajes en los que también se trata de, digámoslo, no jugar, pero sí de modificar el sistema endocannabinoide para que sea una aproximación propia del sistema al que se cure sin necesidad de agregarles cannabinoides de la planta. Entonces vamos viendo que el efecto se vuelve dependiente de la dosis. Si vamos a agregar un estudio, si vamos a empezar un estudio clínico con algún paciente, es importante poder tener, por ejemplo, un paciente que no tenga un estado tan avanzado del cáncer para poder dar un pronóstico real de cómo se puede abordar el tratamiento de esta persona. Porque si, por ejemplo, muestra que hay una sobreexpresión de CB1 o de CB2, se pueda trabajar mejor con un radio de THC alto o un radio de CB alto. Entonces, los resultados en particular en cáncer de mama nos han mostrado que un extracto que tenga mayor concentración de CBD, al parecer, es mucho más efectivo para el tratamiento en comparación a un extracto que tenga mayor concentración de THC. Y cuando son resistentes a la quimioterapia, en particular nosotros trabajamos con el quimiofármaco cisplatino, pero hay reportes también de otros fármacos, se muestra que cuando es resistente el cáncer a la quimioterapia, también es más sensible al efecto de los cannabinoides, de los fitocannabinoides, debido a que se sobreexpresa aún más estos receptores que les nombré anteriormente. Entonces vamos a ver que la acción de los cannabinoides va a ser una respuesta antitumoral en diferentes niveles, dependiendo pues del avance del cáncer, y podremos ver, por ejemplo, un típico caso, bueno, más bien un típico efecto que es el efecto antiproliferativo. Vamos a ver que en la mayoría de casos puede que o se frene el crecimiento del tumor o se empiece a disminuir el tamaño del tumor. Y para que haya una eliminación total del tumor, bien sea pues si es un tumor que apenas está iniciando y se tenga
pues la ventaja de haberlo diagnosticado apenas está iniciando, puede que efectivamente haya una homeostasis completa de ese evento y la persona ya no presente ningún tipo de célula cancerígena. Sin embargo, normalmente se ve que debe estar acompañado a tratamiento como la quimioterapia. Bueno, ¿por qué, ¿por qué los cannabinoides funcionan en cáncer de mama en particular? De pronto esto ya es una colación a algo que de pronto expliqué más a profundidad atrás, pero es porque hay diferentes vías de señalización celular. Entonces hagamos de cuenta que el ejemplo más común que hacen entre el efecto de los cannabinoides y el efecto en las células es que hay un efecto de candados y llaves. Entonces las proteínas, o más bien los cannabinoides, endocannabinoides y fitocannabinoides, actúan como una llave que va a llegar a este candado, que en este caso son los receptores CB2 o CB1, y lo van a activar. Puede que lo activen directamente o indirectamente. Entonces, cuando es activado este candado, dependiendo del fitocannabinoide o endocannabinoide, vamos a abrir un candado específico que lleve a un camino específico. Entonces está, por ejemplo, el camino de la inhibición de AKT. AKT es una proteína que normalmente se produce en las células que se denomina como la proteína prosupervivencia. Esa proteína está presente en las células, la célula tiene el indicativo de que tiene que estar viva. Si esa proteína no está, si esa proteína se desfosforila, como se dice en términos científicos, esa proteína eh, más bien, la inhibición de esta proteína, la no existencia de la proteína, el que no se presente la proteína, va a llevar a la muerte celular programada. Este es un ejemplo que encontramos de las investigaciones del grupo de la Universidad Complutense de Madrid que les nombraba, que hay diferentes efectos que pueden suceder por los cannabinoides. En este caso particular, están usando cannabinoides sintéticos. Hay diferentes aproximaciones a los cannabinoides, ¿no? Porque inicialmente se dice que pues, las investigaciones del doctor Rafael Meshulam y el doctor Lamir encuentran los endocannabinoides en el cerebro del cerdo y se les llama endocannabinoides porque primero fueron identificadas las moléculas de la planta. Entonces los fitocannabinoides y los endocannabinoides. Y a partir del conocimiento químico de estas moléculas es que aparecen los cannabinoides sintéticos, que puedan ser aún más específicos en su efecto, es decir, puedan activar, inactivar los receptores de manera particular, específica, porque previamente yo hablaba del CBD y se dice que el CBD tiene un efecto indirecto, por ejemplo, en el receptor CB2. Lo activa indirectamente, pero tiene un efecto. Entonces vemos que de acuerdo a la activación que generen los cannabinoides u otras moléculas, eh, se genera la activación de diferentes vías. Entonces, el cáncer como tal, cuando inicia, eh, puede volverse de una vez un microtumor que viaje, que lo vuelva un invasor potencial. O puede empezar a crecer, generar la angiogénesis, que es generar los vasos sanguíneos, y la posterior metástasis. Entonces lo que toca hacer, lo que toca abordar, o más bien como se debe abordar según el tipo de cáncer y el estadio en el que se encuentre, es qué es lo que se debería empezar a atacar, qué vía debería inactivarse, qué sería lo más eficiente frente a la aparición de ese tipo de cáncer. Y bueno, hay diferentes aproximaciones de acuerdo al receptor que se active. Si se activa CB1, pues pasan una serie de efectos. Si se activa CB2, pasan otra serie de efectos que pueden ser paralelos o los mismos al CB1. Y en particular hemos visto, por ejemplo, investigaciones como la que les voy a hablar ahora, que han visto que la expresión del receptor CB2 y la expresión del receptor vaniloide TRPV1 pueden mediar acciones en la aparición de la resistencia a la quimioterapia. En particular, un gen que se llama MDR1, que se encuentra ligado a la producción de la proteína MDR1, que es una proteína que permite vías de defensa en la célula para volverse resistente a la quimioterapia en diferentes tratamientos, independientemente del quimiofármaco que se use. Entonces, lo que se han encontrado en estas investigaciones es que, de acuerdo a las combinaciones que hayan con cannabinoides y quimioterapia, van a haber ciertos efectos. Entonces, por ejemplo, usaron
células que son altamente resistentes a a un quimiofármaco, la vinblastina, las CMBL-100. Estas células que son del sistema linfático son altamente resistentes a la quimioterapia y se pueden volver células cancerígenas y afectar los nódulos linfáticos. Entonces, lo que encontraron cuando se tratan estas células con diferentes abordajes, bien sea con un abordaje del cannabinoide THC o del cannabinoide CBD, se puede usar, por ejemplo, una combinación con cannabinoides sintéticos y mostró que efectivamente había una disminución en la producción de esa proteína que se encarga de la resistencia a la quimioterapia. Pero cuando ven que hay una combinación entre ese cannabinoide sintético, el fitocannabinoide, y un agonista de otro receptor, como les dije, el receptor vaniloide, que es lo que llaman como el efecto THC o CBD en combo, muestra un efecto aún mayor, un efecto más positivo, un efecto más evidente cuando se combina quimioterapia, eh, cuando se combinan los cannabinoides con diferentes abordajes, bien sea de tomar el sistema endocannabinoide, que es hablando tradicional de los receptores CB1, CB2, o tomando la activación de otros receptores asociados como el receptor vaniloide. Entonces ven que la actividad combinada de estos dos receptores, el receptor CB2 y, CB1, y PRPD1, con el tratamiento de CBD, van a haber efectos bifásicos, es decir, primero pueden ver un aumento en la expresión de la proteína, pero posteriormente con el pasar del tiempo van viendo una disminución. Son mecanismos aún desconocidos, por lo cual es interesante la investigación en este campo. Miren nada más toda esa información que yo les he hablado y creo que de todas maneras es una información muy técnica, trato de ser lo más amigable con el público posible. Sin embargo, pues es interesante todo esto que se encuentra porque lamentablemente acá en el país no hay una gran inversión en esta investigación y sería importante pues generar más campos de acción en esto. Bueno, estamos viendo también que el CBD muestra una inhibición en la producción de las proteínas que degradan los endocannabinoides. Es decir, CBD mejoraría el tratamiento de endocannabinoides también. Es decir, ya no sería un efecto solo de fitocannabinoides, sino también haría un efecto combinado de fito y endocannabinoides. Además, se ha demostrado que aumenta la producción de anandamida, uno de los endocannabinoides más importantes relacionados también, por ejemplo, como neurotransmisor en la retroalimentación positiva negativa de la sinapsis. Bueno, entonces vamos viendo que eh, la activación simultánea de ambos receptores por la anandamida también es necesaria para el aumento de la expresión de este gen tras la exposición al cannabinoide CBD. Bueno, estas investigaciones en paralelo se van viendo con las del grupo de Cristina Sánchez. Acabamos viendo que ellos entonces ya hacen un abordaje no de cannabinoides aislados, sino de lo que llaman una preparación botánica completa, que es hacer una preparación de un extracto de planta completa y agregarle terpenos, como lo mostré ahorita en la lista de que es lo que más que todo se va incluido en este cóctel fitocannabinoide. Ellos también evaluaron en diferentes modelos de tipo de cáncer de mama, pero este caso lo que hicieron fue hacer senodirgertos, que es tomar ratoncitos en los cuales inmunodeprimen a estos ratoncitos, bajan su sistema inmune para que no pueda defenderse del procedimiento que a continuación hacen, que es insertarles células cancerígenas para que les aparezca el cáncer. Entonces, luego de que aparece ya este cáncer, los empiezan a tratar. Entonces, tienen diferentes tratamientos como vemos acá en pantalla. Ellos usan el vehículo, bueno, normalmente el vehículo siempre se usa en investigación para saber en qué está preparado el extracto y que esto no tenga repercusiones con el efecto real de lo que uno va a evaluar. Entonces, cuando vemos los colores, en verde evalúan THC, en morado evalúan el CDP, que es la preparación del extracto completo de cannabis, y usan en diferentes abordajes del cáncer diferentes quimiofármacos. Entonces, por ejemplo, en el primero, que tiene los receptores de estrógeno y de progesterona, el R positivo y PR positivo in vivo, usan tamoxiflén.
en naranja. Y después usan la combinación con los extractos, que está en rojo, que es el tamoxifeno con el extracto completo. Y como vemos en esta gráfica, como en la de HER2 positivo y la de cáncer triple negativo de abajo, que ellos usan después otros dos quimiofármacos, el LAPA y el de abajo que es cisplatino, que en este caso cisplatino es el mismo que nosotros usamos en nuestra investigación, en combinación con el extracto, tienen que siempre el gráfico del color rojo es el que está más abajo, es decir, el que evita el tumor, el volumen, un mayor volumen de tumor en la investigación. Vemos que al pasar de los días durante un mes de tratamiento, el que más funciona siempre en cualquiera de los casos es el uso de la quimioterapia con el extracto completo. Este caso, lo que les vuelvo a decir, es un caso in vivo, es decir, en ratones vivos. Y bueno, acá la lista de todo lo que trae ese cóctel. Ven lo importante en este caso, por ejemplo, ese cóctel es alto en THC descarboxilado. El THCA se conoce como la molécula ácida, es decir, digamos la molécula cruda, con lo que acabamos viendo que este cóctel es un cóctel de alto contenido de THC y bajo contenido, por ejemplo, en este caso de CBD, bueno, no, de CBG, en este caso, por ejemplo, CBD no muestra detección, y le agregan otros terpenos, por ejemplo, el alfa-bisabolol, uno importante, por ejemplo, el beta-cariofineno, y entre otros terpenos que también están presentes en la planta, que han mostrado efectos, digámoslo así, sinérgicos con los cannabinoides para mejorar su efecto. Entonces, bueno, acá una aclaración de cada uno de los tipos de células que ellos manejan también en un cultivo celular, para también probar entonces los efectos que tienen las diferentes concentraciones. Ya llegan a poder decir, tal vez no llegamos a una aproximación clínica de pacientes, decirles, mire, a qué concentración es bueno el tratamiento, pero por lo menos en esta investigación se dice, mire, si tenemos una aproximación dependiendo del tipo de cáncer, los mejores efectos antiproliferativos, dependiendo si se usa solo THC o si se usa el extracto completo. Por ejemplo, ahí vemos que para MCF7, que es un cáncer de tipo progesterona y estrógeno positivo que muestran estos receptores, el, la concentración promedio que usan para tener una inhibición del efecto antiproliferativo es de 2.8 micromolar de THC y de 2.4 de la preparación completa. Digamos así, vayan encontrando las diferentes dosificaciones de acuerdo al tipo de cáncer y de acuerdo al abordaje, para ver qué parte del efecto está dado por el efecto sobre funciones celulares no identificadas y son compartidas únicamente por células cancerosas, es decir, la función antagonista. El THC ácido, en este caso, es un receptor particular que tiene receptores apoptóticas tumorales, es de estas concentraciones que les nombré anteriormente. En nuestra investigación, encontramos que a 100 micromolar fue un abordaje realmente que no es estadísticamente relevante, lastimosamente, porque debido pues a esta crisis de pandemia, nosotros tuvimos que frenar nuestras investigaciones. Teníamos la evaluación inicialmente de extracto completo por parte de la empresa Brieres de Medellín, los cuales nos iban a dotar de los extractos para evaluar. Lastimosamente, por el proceso de la adjudicación de los permisos para la producción de extractos no se pudo lograr y tuvimos que ver otras opciones. Afortunadamente, el laboratorio de alta complejidad de La Salle, LIAC, que se encarga también de hacer análisis de cannabinoides de las plantas, nos proporcionó algunos de los estándares que ellos usan para la evaluación de contenidos de THC y CBD. En este caso, pues pudimos hacer fue una evaluación de una única vez de CBD. Vimos que a 100 micromolar había un efecto antiproliferativo, es decir, a la mayor concentración que evaluamos, mientras que las concentraciones de 0,1, 1 y 10, vimos que efectivamente había un efecto de proliferación celular. Es decir, las células de cáncer estaban usando el cannabinoide para aumentar su tamaño. Lo mismo sucedió en un artículo que encontramos del 2019, Angeman hace su tesis para demostrar que la línea MCF7 de cáncer de mama, que nosotros también usamos, a 24 horas de exposición del cannabinoide CBD, a 100 micromolar también encontró una disminución en la proliferación. Y eso está dado porque normalmente las MCF7 muestran sobreexpresado ese receptor CB2, contrario al receptor, al tejido mamario saludable, que no presenta
tanta expresión de ese receptor. Y eso puede estar dado, se deduce, eh, o más bien, qué pena, frente al tratamiento de quimioterapia se puede deducir que cuando hay mayor malignidad, es decir, hay una mayor capacidad de invasividad y de angiogénesis por parte del cáncer, que se vuelva más agresivo, que se vuelva resistente a quimioterapia, este va a presentar aún más una expresión de ese receptor CB2, por lo cual el CBD podrá tener un efecto aún mayor en este tipo de células bajo este tipo de tratamiento que haya presentado resistencia a quimioterapia, debido a que disminuye la producción de proteínas que están encargadas de la supervivencia y de la angiogénesis, como lo son la proteína ID1 y la proteína KT que les nombré anteriormente. Entonces, ya para finalizar, les quiero comentar eh, que este proyecto no hubiera sido realmente dado por hecho, si no fuera por la ayuda de muchas personas que estuvieron realmente pues dispuestas a colaborarnos, principalmente la doctora Paula Santander de la Universidad Corpas, que ya nos suministró muchos insumos para el cultivo celular. Realmente estos proyectos de investigación son altamente costosos por la cantidad de insumos de laboratorio que se usan. Entonces, debido a ello, el financiar eso por propia cuenta y más para un tema de tesis, para graduarse, requiere de una previa evaluación, de tener el conocimiento de personas que te vayan a invertir, que te vayan a apoyar, porque de lo contrario tú entras a un campo verdaderamente complicado de moverte. Sin embargo, pues tuvimos la posibilidad de estar con muchas personas que nos apoyaron, nos presentamos en diversos eventos, tuvimos la oportunidad pues de exponer no solo como investigadores, digámoslo así, junior en nuestro semillero de investigación, porque creamos un semillero de investigación a partir del interés por investigar en cáncer y cannabis. Se han adjuntado otros proyectos de investigación, por ejemplo, se está evaluando el cultivo de C. elegans, que es un modelito de un gusanito, que va a permitir saber un modelo similar al Alzheimer. Entonces vamos a ver que un compañero va a evaluar el efecto del CBD sobre este sistema para evidenciar que efectivamente el CBD pueda servir para el tratamiento del Alzheimer. Y bueno, yo creo que ya momento de algunas preguntas. No he visto el cuadro de preguntas y ya he hablado suficiente. Entonces, bueno. Muy bien, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en el Seminario Internacional de Cannabis Medicinal por primera vez. Bienvenido a este espacio y qué bueno tener por primera vez, además, en nuestro seminario la visión de un biólogo y de un investigador de este tipo. Tenemos algunas preguntas ya en este momento en el chat de Facebook, entonces voy como a empezar a remitírtelas para que podamos conversar al respecto. Si puedes dejar Perfecto. de compartir la pantalla, porfa. Estoy tratando, es que no. Ay, ay, ay. A ver. ¿Cómo la cansé? Ah, ya dejar de compartir, listo. Listo, súper. Bueno, hermano, por fin podemos vernos. Se Ah, es que quedamos no me en... estaban viendo y yo movía las manos y todo, oiga. No, 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 la gente sí, la gente sí. El que no Ah, veía era bueno, yo bueno. aquí por, por el Ah, Zoom. Bueno, empecemos con algunas preguntas. Vamos a tener unos 15 minutos, poco menos de 15 minutos para conversar con la gente. Pero entonces les pedimos que se animen a seguir preguntando y a seguir conversando con Sebastián durante este ratico. Ya han llegado algunas. Vamos a empezar entonces con Juan Velázquez. Él nos voy a hacer una pregunta, prueba, qué pena contigo. Mira, voy a desconectar un momento los audífonos, que me van en los oídos, a ver si de pronto ustedes escuchan retroalimentación. ¿Ahí se escucha bien? ¿se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Escuchan retroalimentación de lo que dicen? No, Perfecto. está bien. Ok. Nos pregunta Juan Velázquez acerca de la prevención. Dice que si es posible prevenirse el cáncer de mama con cannabinoides. Bueno, realmente, como hablamos del sistema endocannabinoide, el sistema de homeostasis, de control, de buscar la regulación, el doctor Ethan Russo, si lo han escuchado y si no lo han escuchado, les recomiendo que sigan también sus investigaciones. Él llega a una conclusión que dice que muchas de las enfermedades que suceden actualmente, o las enfermedades metabólicas, génicas
y que han aparecido con el pasar de las modificaciones de los sistemas, de los órganos, son realmente enfermedades que tienen deficiencia del sistema endocannabinoide. Entonces él cataloga una deficiencia clínica de endocannabinoides. Por sugerencia, digamos, de la teoría, podría yo decir que efectivamente uno a concentraciones adecuadas, y que es adecuado, porque también suena muy general, sería útil tener una tabla, por ejemplo, de acuerdo al cáncer, de cómo se trata el tipo de cáncer y uno diga, bueno, si a esa concentración se trata este cáncer, tal vez si yo lo comparo con células normales que vimos que efectivamente no los afectan, significaría que esa concentración me está haciendo bien para prevenir el cáncer. Pero de todas maneras necesitamos investigación. Yo no podría aseverarlo. Sin embargo, pues conocemos que en el mundo recreativo las personas han encontrado que apariciones de diferentes tumores en su familia no se han presentado en ellos y pueden acudir a decir, a mí no me ha pasado el cáncer de mi abuela porque yo consumo cannabis, o también por gotas, o también por vaporizadores. Entonces yo creo que sería bueno instruirse. Podría uno sacar la conclusión propiamente si uno lee, de acuerdo, por ejemplo, a las investigaciones de Intan Russo, pero pues yo no lo podría aseverar. Sin embargo, podría decir que efectivamente podría funcionar para prevenirlo. Claro, y hay que acudir además, Sebastián, a la responsabilidad, ¿cierto? Digamos que, y yo quiero antes de seguir respondiendo un poco de preguntas, seguir tocando un tema que hemos tocado con otros invitados, y es, digamos, respecto a la dificultad en cuanto a la investigación. Y no solamente alrededor del cannabis, sino alrededor de cualquier cosa que uno quiera investigar en Colombia, ¿cierto? Es bastante complicado acceder, ¿cierto? Es Entonces, verdad. digamos, ¿cómo ha sido ese ejercicio en el marco de la elaboración de tu proyecto? Pues mira nada más, no les hablé del tema de la investigación en el impacto ambiental del cannabis. Entonces, a partir de la proyección, o más bien de nuestra propuesta de trabajo frente a cáncer y cannabis, vemos que empiezan a aparecer diferentes empresas interesadas. De repente nosotros no hemos hecho ninguna divulgación de la propuesta y nos llegan personas interesadas a decir que sería interesante trabajar en investigación y cannabis, como lo hacemos nosotros en cannabis y cáncer. Entonces, hay que ser muy precavidos conociendo a las personas que quieran investigar, porque pueden haber fines diferentes al de la investigación. Es decir, yo te quiero patrocinar, pero mi fin sea promocionar mi empresa, o mi fin último sea incluso, en el peor de los casos, robar tu proyecto de investigación para pasarlo en mi licencia. Entonces, pues no nos sucedió de esa manera digamos, tan dramática, afortunadamente, pero sí vimos que había intereses de manera empresarial en ese sentido, como para decir es que nosotros ponemos tu proyecto y vamos a dilucidar una mejora en nuestra imagen. Entonces, cuando vimos que tuvimos la filantrópica oportunidad de conocer una empresa que efectivamente sí quería investigar, fue gracias a nuestro amigo Joshua Ruiz Alarcón, que él es abogado canábico, él también dirige diferentes licencias a nivel nacional, y pues él nos contactó con la empresa Breeders. Ellos son muy conocidos pues, en el país, y ellos demostraron que querían hacer investigación en cáncer, pues precisamente porque nosotros les dijimos, efectivamente hay diferentes efectos de los cannabinoides, deben haber efectos diferenciales dependiendo del quimiotipo, porque también hay un tema de discusión con la investigación en cannabis como tal, la planta, llegar a cómo se identifica, que si también hay variedades comerciales, que la Kush, que tal, que unos nombres raros, entonces yo en mi caso particular no los manejo muy detalladamente, pero uno puede decir, esta es una planta con un alto ratio de THC o de CBD, pues de acuerdo a ese interés que ellos tienen, se planea el convenio de investigación, pero pues como lo nombré anteriormente, no hubo el permiso, lastimosamente pues no nos pidieron los extractos, llega el LIAC, que es el laboratorio de alta complejidad de la Salle, que ellos se encargan de hacer pues diferentes análisis. Yo como empresa quiero saber pues
mis pruebas de evaluación agronómica de los contenidos de cannabinoides de mi planta, pues acudo al IAC, ellos hacen los análisis y te dan la respuesta, pues para cumplir con tus necesidades como empresa. Ellos nos dan los estándares de los cannabinoides, realmente de una manera ahí sí muy, muy filantrópica. Ellos no tenían ningún otro objetivo que apoyarnos. Y igualmente, pues los apoyos externos, como les comenté, la doctora Paula Santander de la Universidad Corpas, nosotros con Santiago y con la doctora Paola nos encontramos en Medellín, en unos congresos, y allá pues compartimos, nos conocimos, pues debatimos del tema y nos dimos cuenta pues que podíamos generar alianzas. Precisamente pues es chévere poder compartir el mismo día de exposición con el doctor Santiago porque pues es como el tema en particular, la investigación, lo que nos ha llevado al mismo punto. Entonces, esas redes de apoyo son más importantes de lo que uno imagina, porque en un momento, por ejemplo, en el que uno quiera hacer un cambio, es decir, lo que llamamos cambalaches, mira, yo tengo el cultivo de las células y tú tienes los insumos, ¿qué tal si cambiamos? Entonces, eso fue lo que nos ayudó en ese momento, hasta el punto en el que tener ese convenio con Breeders me permitió, desde la vista de ingeniería ambiental, porque pues, tuve la oportunidad de hacer las dos carreras al mismo tiempo, de decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer de tesis para ambiental? Y estoy haciendo el del cultivo de cáncer. Ah, mire, Breeders tiene la información de cultivo y les interesa ver el efecto ambiental del cultivo. Y nace mediante una aplicación de una ISO que se llama análisis de ciclo de vida, que yo tomo los datos de ellos del cultivo, presentamos unos datos, unos resultados y estoy próximo a exponer esos datos para poder graduarme de ingeniero ambiental y sanitario. Bien, Sebastián, vamos entonces a responder algunas preguntas de las personas que están viendo esta sesión de nuestro seminario por Facebook Live. Nos pregunta Mauricio Roballo, dice, hola Sebastián, Hola Mauricio. ¿qué ratio es recomendable para tumores en seno? Se desconoce la patología, tamaño 4 centímetros. Bueno, yo a Mauricio lo conozco, con él hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en una conferencia acá en Bogotá y él ha mostrado siempre el interés precisamente en eso, encontrar un ratio. Lamentablemente, pues yo al encontrarme en una investigación de línea celular, yo apenas estoy entrando en las células con su comportamiento como células aisladas. En términos de investigación, uno empieza a escalar, uno empieza con cultivos de células, luego quiere modular o quiere hacer algo homólogo al cultivo in vivo, que es un tumor tridimensional, luego uno pasa a animales y finalmente pasa a humanos. Entonces miren en esa escalera, yo donde estoy, apenas estoy en el primer escalón, que es empezar con la línea celular. Sin embargo, pues lo que decían en las investigaciones, por ejemplo, de la doctora Cristina Sánchez, eh, ellos encuentran que hay un ratio en el que principalmente se necesita THC alto. Pero de acuerdo al abordaje, como yo lo dije, si es un cáncer triple negativo, ese abordaje de THC puede funcionar. Pero si es un abordaje que tenga receptores de estrógeno y progesterona, al parecer lo que es más efectivo es que tenga un ratio alto de CBD. Sin embargo, pues yo mantendré igual la comunicación con Mauricio para seguir buscando el tema, porque es imperante. No nos podemos quedar investigando en células, no nos podemos quedar investigando en ratones, no nos podemos quedar investigando en animales para justificar el uso en humanos. Sin embargo, es importante el estudio en animales y de hecho en diversos animales, pero pues normalmente las aproximaciones en animales son lo que más cercano nos van a decir qué es lo que sea bueno para un humano, hacer una comparación, extrapolar datos y decir efectivamente esto puede funcionarme y el acompañamiento médico siempre en disposición y que conozcan como el doctor Gustavo, por ejemplo. Claro, como el doctor Gustavo y como los otros invitados que tenemos en nuestro seminario que va hasta el jueves y Claro. que ustedes no se van a perder. Y como Inés, claro. Vamos, y con Inés anoche. Vamos a, que es muy importante, ¿cierto? Además del tema de la investigación y del tema científico, digamos, esa apuesta por brindarle un espacio también al paciente y a las organizaciones y a las comunidades y a los activistas, es un espacio bien importante. Sigamos, Sebastián, con algunas preguntas que Por se nos está favor. agotando el tiempo. Nos pregunta Luis Rendón, ¿habría cambio de pH en la matriz del tumor mamario? Bueno,
ahí vuelvo con la situación de analizar el modelo. Si estamos analizando cuestiones de pH, hay veces que hablan de que los pHs alcalinos son más efectivos para tratamientos. Realmente al punto de pH no he llegado a manejar esa variable. De hecho, en los estudios que he leído no andan en la, pues en el estado, no en el estado, me fue la onda, como en el nivel de pH, sí, porque pues realmente si queremos que sea ácido, los cannabinoides inicialmente, si vamos a un extracto crudo, son cannabinoides ácidos, entonces pues vamos a generar un cambio de pH efectivamente, pero no, lastimosamente no tengo conocimiento respecto al efecto de acuerdo al pH que haya de los cannabinoides en el cáncer de mama. Él nos pregunta Alex Manceta, ¿hasta qué estadio del cáncer los cannabinoides son altamente efectivos? Pues yo diría que en todos. Lo que diría más bien sobre el tratamiento es que en teoría, si se está tratando con quimioterapia, el tratamiento quimioterapéutico será más efectivo y tendrá pues una mejor calidad de vida para la persona si se usa con cannabis, como lo dije anteriormente, porque pues estas terapias alternativas y complementarias son las que se ven como no solo como coadyuvantes para el paciente, sino realmente como una sinergia para mejorar el tratamiento. Entonces, pues efectivamente, cannabinoides y quimioterapia sería el mejor tratamiento y más que todo cuando están en efecto metastásico, que ya es el último estado en el que ya es más agresivo y llega a otros órganos. Por ejemplo, en este momento tengo una prima que me ha acudido a informarse sobre un cáncer hepático, entonces eso me requiere un esfuerzo porque no conozco mucho del tema, debo investigar y saber cuál es, por ejemplo, el receptor que más se exprese, cuál será el mejor abordaje y buscar algún médico que quiera ayudarnos en ese aspecto. Bien, nos pregunta Fabio Alvarado, que si haces tus estudios en astrocitos. Qué pena se escuchó entrecortado. Fabio Alvarado pregunta, ¿qué? ¿Me repites? Que si haces tus estudios en astrocitos. En astrocitos, no, realmente el estudio solo lo hemos llevado a un nivel de cáncer de mama MSF7, esa línea celular únicamente, y pues quisiéramos expandir las investigaciones a más modelos. Realmente, pues, en inicio teníamos una propuesta que era evaluar los cannabinoides en reumatismo. De hecho, queríamos evaluar el efecto en la célula, en los linfocitos, en todo el efecto que tiene el sistema inmune y de hecho es una investigación que paralelamente la doctora Paola Santander, ella sí está llevando esas investigaciones. Ella encontró unos efectos de unos quimiotipos que ellos trabajaron en la modulación de la agresividad del sistema inmune en esta enfermedad autoinmune como lo es el reumatismo. Sí, Sebastián, vamos a terminar con dos preguntas, que ya Dale. vamos llegando como al tiempo estimado para esta sesión por Facebook Live. Nos pregunta Carlos Montoya, ¿cuál sería la dosis para formular la medicina para tratamiento del cáncer de mama? Relación CBD-THC. No sé qué tanto puedas abordar el tema. Es Yo, como yo creo algo que estrictamente médico, ¿cierto? Pero pues sí, pues ahí nuevamente diría, bueno, eh, trato de estar al pendiente de lo que se llaman los clinical trials, que son las investigaciones que se están llevando a cabo en humanos en este momento. Entonces, han habido clinical trials en el Reino Unido que usen ¿cómo es que se llama este medicamento? Si no estoy mal, es el Sativex, el que usaron. Y hubo, por ejemplo, resultados positivos en cáncer de cerebro. Sin embargo, pues en cáncer de mama, lo que digo, las investigaciones que más yo sigo son las investigaciones del grupo de Cristina Sánchez y lo que han encontrado es que en ciertos tumores de cáncer de mama lo mejor es altas concentraciones de THC, aunque pues lo que les digo, hemos encontrado que efectivamente es el CBD en el cáncer de tipo de estrógeno y progesterona positivo, de esos receptores que se expresen, en donde el CBD es el que debe ser el más alto. Sin embargo, pues
Ojalá lleguemos a un punto en el que yo les tenga una tabla que diga, miren, por ejemplo, nosotros escribimos un artículo de revisión en el que mostramos que de acuerdo al tipo de tumor que aparece en el cuerpo, hay una expresión de un receptor cannabinoide en particular. Como si de pronto ahí puedo compartir rápidamente la pantalla y les muestro. Me cuentan si se ve. Sí, ahí vemos. Entonces, Perfecto. digamos, hay diferentes tipos de tumores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tumor de cáncer de colon se ha visto que aumentan más los receptores CB1, digo, disminuyen más los receptores CB1, pero pueden haber ablación genética, es decir, eliminar ese receptor para ver cuál es el efecto en él. Por ejemplo, en páncreas, que han visto que los dos receptores han aumentado su expresión. Asimismo, disminuyen los niveles de las enzimas degradadoras de los endocannabinoides y eso se toma como un mal pronóstico del cáncer. Entonces vamos a ver que de acuerdo al comportamiento ahora del sistema endocannabinoide, podemos tener un pronóstico del tumor o del cáncer que se esté formando y con ello el abordaje que vayamos a hacer al tipo de cáncer. Como yo les decía, entonces el cáncer de mama ha mostrado que los niveles de CBD aumentan, con lo que se podría inferir que el tratamiento con CBD es más efectivo. Sin embargo, las investigaciones de la doctora Sánchez han mostrado que los tumores in vivo en ratones funcionan mejor cuando el extracto completo tiene mayor cantidad de THC, descarboxilado. Bien, Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado No, gracias a en este ustedes. seminario. Se fue rapidito. Esperamos que haya sido de provecho esta conversación con Sebastián y el trabajo que nos presentó. Esperamos además que se gradúe pronto y que pueda volver luego a nuestro seminario a contarnos más experiencias en investigación. Esperamos además que se dé más apertura a estas investigaciones en el país, que es urgente y es importante y es un llamado que hacemos también desde CLES y desde el Seminario de Cannabis Medicinal. Y yo creo que estos espacios de encuentro contribuyen un poco a eso, ¿cierto? En la medida en la que generamos redes y generamos espacios de encuentro con otros investigadores. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por esta divulgación. Recuerden que de la investigación nacen las propuestas para justificar todos estos usos. Bien, si quieren contactarse con Sebastián, ahorita teníamos el pantallazo de su correo, si no nos pueden preguntar eh, por un mensaje interno y podemos regalarles de nuevo el correo y los datos de Les dejo contacto de nuevamente la Sebastián pantalla. para que puedan conversar con él. Aquí vamos entonces a mostrar, aquí están los datos de Sebastián en la pantalla compartida y con esto nos despedimos de una nueva sesión de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Muchas gracias a todas las personas que se conecten, que se han conectado durante estos días. Mañana tendremos a dos invitados más muy especiales para que nos acompañen en una nueva sesión de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Es una iniciativa de la Corporación CLEIS, todos los días a las 6 de la tarde. Muchas gracias por tanto cariño y por hacer que nos sintamos cerquita a pesar de la virtualidad. Sigámonos conectando todos los días a las 6 de la tarde hasta el próximo jueves y nos vemos mañana. Chao, muchas gracias y gracias, Sebastián. Chao, gracias a todos.